Transformación pacífica del país. La oposición en nuestro país vuelve a quedar evidenciada a nivel nacional. Ahora en este programa con Sabina Berman, vean de qué manera en su cara se lo dice a una de las posibles candidatas por parte de los panistas, por parte de la oposición para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez. Ojalá que nunca lleguen los panistas, Dios nos libre, le dice Sabina Berman en su cara a Xóchitl, y vean nada más de qué manera reacciona la senadora panista, porque obviamente los panistas están cargados de corrupción. Están cargados hasta con los priistas, que ya nadie los quiere, que solitos están peleando entre ellos y son unos tremendos corruptazos. Pero bueno, vamos a escucharlo, mis estimados proneros, porque así confronta a Xóchitl Gálvez. La pasó muy mal en esta entrevista. También estuvo ahí de relleno el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, que también alza la mano por parte de Movimiento Ciudadano para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. La Ciudad de México es la ciudad de las libertades y los derechos. Los tenemos casi todos y todas desde hace 15 años. A mí me pone muy nerviosa que el PAN gobierne la Ciudad de México. Es el partido de raigambre católica, son los mochos. Yo sé que tú eres una mujer progresista, pero gobernarías con panistas, que son mochos, y luego gobernarías con priistas, que están en la alianza que vas, de la que vas posiblemente a ser la candidata. A mí también eso me pone muy nerviosa, porque son los corruptazos históricos de este país. Te voy a contestar por partes. Primero, yo soy una mujer de absolutas libertades. No está discusión ninguno de los derechos ganados en esta ciudad. Al contrario, yo voté a favor de la regulación de la marihuana porque creo que la gente tiene derecho a tener certeza y no andar ahí escondiéndose, que no esté cerca de los niños, que no esté cerca de las escuelas. Ayer hay un camarógrafo que está haciendo así. Por eso, entonces, soy mujer de libertades, el derecho de las mujeres a decidir está regulado en esta ciudad, legislado hace muchos años. No va a haber retroceso en los derechos y no lo vamos a discutir. Pero además de esas libertades, vamos a tener mejores servicios. Y te diré una cosa, cuando hablamos de los corruptos, hijo, yo quisiera hablar de Manuel Bartlett. Ese hombre se robó una elección. Su hijo sigue haciendo negocios con los gobiernos, vendiéndoles ventiladores a 3 veces su valor. Y ahí está el gobierno de Morena. Bueno, pero eso a mí como ciudadano no me solucionan los corruptazos que han estado en el PAN en ciertas delegaciones. Por eso, y también los corruptazos como el de Segalmex, que es un cuate que se robó un montón de dinero y que ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo lo que te voy a decir, 3 requisitos tengo: no ser ratero, no ser huevón y no ser pendejo. Entonces, yo no voy a gobernar para que trabajen conmigo, siendo franca. Entonces, yo no voy a gobernar con nadie, y si descubro, porque se te puede colar, y descubres que es ratero, a la cárcel. No me tiento al corazón. Repite tus 3 requerimientos para quien trabaje contigo. No ser ratero, no ser huevón y no ser pendejo. Salomón, a ver, Movimiento Ciudadano. Lleva 20 años de existencia. Yo todavía no entiendo qué diablos es Movimiento Ciudadano. ¿Es la izquierda, es la derecha, son neoliberales? Me debe de importar el credo de Movimiento Ciudadano, porque si tú ganas la jefatura de gobierno, te rodearás de esa gente. ¿Qué es Movimiento Ciudadano? Mira, gracias, Sabina, y además voy a convencerte cuando llegue su momento porque votes por Movimiento Ciudadano, porque tú eres una socialdemócrata. Movimiento Ciudadano es una fuerza política socialdemócrata. Y déjame decirlo con toda puntualidad, porque muchas veces, pues ¿qué es eso? Bueno, sí. El equilibrio entre los derechos individuales y el respeto a ellos. Absolutamente todos, por supuesto la interrupción del embarazo, por supuesto que amar a quien uno quiera, por supuesto que legalizar y no prohibir, y por supuesto que eso tiene que ir acompañado del derecho colectivo, es decir, que necesitamos un país y una ciudad mucho más igualitaria. Y entonces en esa combinación se ceden derechos, por ejemplo, pagando impuestos para que la comunidad pueda crecer mejor. Eso es lo que Movimiento Ciudadano piensa. Segundo, por supuesto que me rodearé de gente de Movimiento Ciudadano, pero no solo de Movimiento Ciudadano, con especialistas y con los mejores perfiles. ¿Por qué, Sabina? Porque hay quien decía que lo que se necesitaba era 90% de honestidad y 10% de capacidad. Es una patraña ponerlo en esa forma. Se necesita funcionarias y funcionarios que sean 100% honestos y 100% capaces. Eso es lo que se requiere. Por eso, cuando llegara el caso que votaras por mí,
sí, estarías votando también por Movimiento Ciudadano, pero ahí están la forma en la que hemos votado, ahí están nuestras expresiones públicas y ahí están las cosas que creemos y lo que somos y lo decimos de frente. Y Xochitl pues combina mucho más acá, tendrá un lugar por supuesto y las puertas siempre abiertas en Movimiento Ciudadano. A ver, la prohibición de fumar en la Ciudad de México, o sea, es una ciudad donde te asaltan en las calles y ponen una prohibición de fumar. A mí me parece una patanería. ¿Qué piensas? Esa la puso Hugo López-Gatell y no estoy absolutamente de acuerdo con él. Nosotros hicimos una reforma que no llega a esos niveles de prohibición. Me parece que tiene que haber lugares para los fumadores, pero también le pega a la economía. Mira, si por un lado dices te puedes meter marihuana, que no te puedes meter un cigarro, pues también me parece un extremo, ¿no? Sí. Entonces, si estamos hablando de libertades, hablo de libertades parejas. Yo sería de la idea de que haya espacios para fumar marihuana, hay espacios para fumar cigarro, hay espacios para beber alcohol, que no bebas en la calle, que no generes violencia. Pero sí, guardarlos en lugares específicos. Pues en lugares que no dañes a que está al lado de ti, que no fuman, ¿no? Y eso ya estaba resuelto en la ciudad y estaba muy bien resuelto. Creo que esto es dañino y la verdad ojalá el Poder Judicial les dé el amparo y puedan los restaurantes tener espacios para fumadores. ¿Eres de la misma opinión o...? Mira, yo creo que el cigarro, por supuesto que hace daño y desde la salud pública se tiene que dar a quien decida adulto fumar toda la información para que tome en absoluta libertad su decisión, pero desde la salud pública, por supuesto que hay una responsabilidad en tratar de evitar, sobre todo, que las y los jóvenes fumen. ¿Cuáles han sido los mecanismos más efectivos que se han estudiado en el planeta para disminuir el consumo de tabaco, sobre todo en menores de edad? Insisto, sin prohibir. Uno, los impuestos. El tabaco tiene que costar más y esa medida es efectiva para que jóvenes no entren a ello y por supuesto que los lugares públicos libres de humo es una medida importante, ¿saben? Yo creo que... Entonces sí prohibir el tabaco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es medidas como las que teníamos, en donde si tienes espacios abiertos para fumadores, donde el fumador o la fumadora decide ir, pero se prohíbe la entrada de menores que también tienen derechos y que también toca al Estado salvaguardarlos, pues me parece que teníamos medidas específicas. Ahí había muchos que invirtieron grandes cantidades de dinero para tener estos espacios adecuados de acuerdo a la norma y hoy ese derecho lo están ganando a través de los amparos porque pues ya era una norma escrita. Durante años ha habido programas de vivienda, desafortunadamente, con mucha corrupción. La gente no quiere nuevos edificios en sus colonias porque no son para los vecinos de las colonias, porque son totalmente no pueden acceder ellos a esos departamentos. Entonces imagínate donde hay mercados públicos que pudieras hacer una torre, pero para los locatarios de los mercados, para los vecinos de la colonia que no tienen vivienda. O sea, tienes que empezar a pensar en la vecindad más que en hacer desarrollos para los que pueden comprar. La banda esta del PAN que hizo todas las tranzas posibles para construir de más edificios, poner más departamentos de los necesarios, ¿qué harías tú? Supongamos que si ganas la elección, eres la jefa de gobierno, ¿lo llamarías a cuenta a pesar de que sean del PAN? A ver, lo que hice en la Miguel Hidalgo. A mí me tocó Víctor Hugo Romo, la construcción de más de 50 edificios que violaban el uso de suelo. Sí. Se demolieron 16 inmuebles, abrí procesos jurídicos, hice denuncias penales. Creo que lo que hay que hacer es castigar la corrupción. Trátese de quien se trate. Aunque sea el PAN. De quien se trate. La gentrificación de la Condesa y anexas, colonias anexas, bueno, pues es para los que tienen propiedades allí es un gran negocio que lleguen turistas y se aposenten en estas colonias, pero los vecinos están sufriendo mucho. Ya lo vimos en otras ciudades como Barcelona, que allí la izquierda, bueno, prohibió a Airbnb. Salomón, ¿qué harías? Sí, en efecto, y tienes todo este fenómeno de los nómadas digitales, en donde pues es muy atractivo venir a vivir a la Ciudad de México, ¿sí? Y establecerse en las colonias. ¿Nos gusta que vengan o no nos gusta? Claro que nos gusta, bienvenidos, quien pague impuestos, quien esté generando aquí riqueza que la distribuya y poniendo reglas para que todos podamos convivir. Pero aquí yo creo que no es un tema nada más específico de algo, hay que entender un asunto fundamental. A ver, en la Ciudad de México se requieren alrededor de 90,000 nuevas viviendas cada año. Cada año, Sabina, estás hablando de las o los jóvenes que se independizan, de los nuevos matrimonios, de los nuevos divorcios, y un larguísimo etcétera. Y estamos haciendo alrededor de 10,000 viviendas. Y toda esa otra vivienda se nos va a la periferia, que es la periferia además lejana, porque pues cuando yo era niño las torres de satélite te quedaban lejos, ¿no? Pues ahora es Huehuetoca y Zumpango y Tecámac y pues esa forma nos ha roto nuestra convivencia social. Construir más. Yo estoy cierto que con transparencia, sin corrupción, con claridad en que los servicios públicos van a estar dotados, necesitamos
construir vivienda en esta ciudad. Y no solo eso, es posible, porque cuando hablamos muchas veces de desarrollos inmobiliarios, estamos pensando en cosas en zonas donde ya están muy densas, etcétera. Pero pensemos, por ejemplo, en la colonia Buenos Aires, una colonia céntrica que tiene vías de acceso, que tiene servicios, que está en el mero centro de la zona urbana de nuestra calle, y es chaparrita. Bueno, esas zonas son ideales para poder desarrollarnos. Hablemos de seguridad y corrupción y de crimen. La Ciudad de México es el sitial principal de las hermandades de los policías criminales. ¿Qué hacer con un sistema de seguridad así plagado de criminales, Salomón? Pues estoy convencido que en esta ciudad y en el país, para los habitantes, se nos ha robado la paz. Yo quiero insistir que cuando yo era niño yo salía al camellón, salía en la bicicleta y mi mamá lo que me decía es: no cruces este eje vial, pero lo demás eres libre de vivir tu ciudad. Hoy, cuando mis hijas estaban creciendo, yo no me atrevería a dejarlas solitas. Creo que primero, y ahí pues algo que decía mucho el presidente, y creo que es así, hay que ir a las causas. Y hablamos de pobreza, y hablamos de empleo, y no es que la pobreza genere criminalidad, es que las ciudades desiguales generan mayores trastornos entre ellos. Entonces te irías a las causas. Necesitas... Primero, las causas, por supuesto que les tienes que entrar, porque se nos ha roto la comunidad, Sabina. Vaya, cuando tú te preocupas por tu vecino se preocupa por mí, y entonces el niño, la niña que está en la calle y se cae, es de todos y de todas. Pero por supuesto que también están las instituciones de prevención, procuración y justicia de nuestra ciudad, y hay que hacer una gran transformación. ¿Cómo pensar que haciendo lo mismo que se ha tratado de hacer vamos a solucionar algo que claramente no ha sucedido? No se denuncian el 94% de los crímenes, los poquititos que se denuncian no se investigan, y esos que se investigan no tienen un fallo necesariamente. Necesitamos una nueva realidad en nuestro sistema en su conjunto, separar la investigación de la procuración, necesitamos reinventar los ministerios públicos. Y hablando de la policía, tenemos el más grande cuerpo civil de nuestro país. Sin embargo, está dividido en 3 cuerpos que requieren mejores salarios, mejor capacitación y mucho mejor supervisión. Ahora, ¿puede el jefe de gobierno de la Ciudad de México de veras intervenir en el sistema judicial? O sea, porque sí, yo creo que el poder más corrompido de nuestro país es el sistema judicial, pero ¿puede algo el poder ejecutivo de la Ciudad de México? Lo primero que tiene que ser el jefe de gobierno o jefa de gobierno, que en este caso va a ser, tiene que ser buenas carpetas de investigación. O sea, no es posible que de repente, cuando yo era jefa delegacional, había un perito en huellas digitales para toda la ciudad. Pues ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vuelven a quedar exhibidos totalmente estos opositores en nuestro país, y así piensan ganarle a Morena y a sus aliados la jefatura de gobierno en 2024. De los dos no hicieron ni uno. Pues ahí están las palabras, ahí están sus argumentos de siempre por parte de estos opositores. Xóchitl Gálvez queda exhibida una vez más. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente día. Recuerden que estamos en busca de información en esta cuarta transformación.